Muy buenos días, mis amados hermanos. Damos inicio a esta preciosa semana. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por esta semana. Permite, Señor, que tu palabra, como siempre, sea de bendición, pero que sobre todo sea de una gran reflexión para que los que me escuchan, Señor, tú le ayude a entender su condición y le ayude a tomar una buena decisión. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bajo el tema, ¿qué te impide creer? Esto es una pregunta. Y tomamos un pasaje bíblico, como siempre, del Evangelio de Mateo, su capítulo 13, y su versículo 11, donde dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Esta respuesta del Señor Jesús surge a causa de una pregunta que les hicieron sus discípulos, porque el Señor Jesús hablaba en parábolas algunas veces, y las parábolas utilizadas por el Señor eran como pequeñas o cortas historias que era para enseñar alguna verdad o para responder algunas preguntas. Y algunos cuestionarían por qué. Bueno, no tengo la respuesta de por qué el Señor utilizaba esto, pero el Señor sí la tiene. Entonces ellos le preguntan, le dicen en el versículo anterior, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, o respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, no pudiéramos hoy día estar cuestionando el por qué la gente se le hace tan difícil creer. Y una de las razones es por lo difícil que es de entender el lenguaje con el que se predica el Evangelio hoy día, porque el Evangelio ha sido mezclado con otra cosa que no es el Evangelio y no es el propósito, y la gente ha llegado a su propia conclusión de no saber a quién creer ni en quién creer, porque imagínense, habemos muchísima gente predicando, habemos muchísima gente que usamos la Biblia, pero hay muchísima gente haciendo lo mismo, es decir, predicando y usando la Biblia, pero la usan a su manera, la usan a su conveniencia, y la gente termina por no creer. Si todos predicáramos la verdad del Evangelio como está escrito, pues le fuera más fácil el que no cree creer, y no lo estoy excusando, ¿verdad? Porque nuestra intención es que la gente crea. Pero hay algunas verdades en esto. Por ejemplo, la primera verdad, el Evangelio es un misterio, ¿verdad? Los misterios del reino. El reino de Dios es un misterio. Nos ha sido revelado porque ya ese fue el papel principal del Señor, ¿verdad? O uno de los papeles principales, predicar el Evangelio del reino, hacer una separación, una división entre este reino, que es un reino, cuando se dice reino, es lo mismo que si se dice gobierno, o es similar, o es parecido. Entonces el Señor vino hablando del reino. Esa fue su primera predicación. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, este reino requiere que para usted ser un habitante de él, ¿verdad? El reino de los cielos, usted debe arrepentirse. Y arrepentirse debe incluir el que usted reconozca su condición y usted sepa que es diferente y que para vivir ahí usted debe ser diferente y debe seguir algunos pasos, porque es un lugar donde usted no pertenece, porque ningún ser humano pertenecía, porque nosotros fuimos echados de la misma manera que fue la primera pareja echada, nosotros venimos de ahí. Es decir, que nosotros prácticamente podemos decir que nacimos echados de ese reino. Entonces es ahí donde está el por qué el Señor le dice, a vosotros os es dado. Todo el que cree en el Señor va a recibir esto, va a recibir el conocer los misterios del reino de los cielos. El que no ha creído y no cree y no va a creer,
no conocerá los misterios del reino, es decir, del lugar donde Cristo será el Rey, donde nosotros estaremos con Cristo gobernando lo que hemos creído. El que no ha creído no estará ahí. Dios te bendiga en este día.